El silencio dice más que 1000 palabras. ¿Cuánta verdad hay en esa frase de autor que desconozco? Pues aquí hay 3 distintas maneras de ghostearte con 3 distintos efectos. Primero que nada hay que entender qué es el derecho de petición. Es el derecho constitucional que tenemos todas las personas de presentar mediante escrito, de manera pacífica y respetuosa, cualquier petición, solicitud o reclamación a cualquier autoridad y a los órganos de representación del demos. Mamador amante del latín. Una vez que ejerzas el derecho de petición ante una autoridad, deberá recaer una contestación, un pronunciamiento por parte de la autoridad, la cual deberá emitirse de manera fundada y motivada a la decisión administrativa, y esta tiene la obligación de notificártela en breve término. Los derechos se ejercen, no se ejercitan. Lo que se ejercita son los músculos, pendejo. Como dato extra, aun y cuando no sea de su competencia el asunto o utilicen cualquier excusa para no recibirlo, es su obligación recibirlo y sellarlo, y en su momento emitir una contestación. Pues el derecho de petición no prejuzga sobre el sentido favorable o desfavorable de la contestación que se emita, inclusive si se emite otro tipo de respuesta, como bien puede ser su desechamiento por improcedente, sino que únicamente establece que la autoridad debe recibirlo, emitir un acuerdo, notificarlo y callarse. Que en la realidad, por economía procesal y con el objeto de evitar movilizar todo el aparato gubernamental en un asunto que será resuelto de manera desfavorable a tus intereses y que para ellos implica tener que sabérsela de chambear, te dirán que aquí no se presenta, que es en tal lugar. Pero bueno, igual tienen la estúpida obligación de recibirlo. Y hago énfasis, obligación de recibirlo. No faltará el pendejo que me diga que no están obligados y me rete a demostrar lo contrario. Pero bueno, una vez que tienes este contexto, la autoridad tiene 3 formas de ghostearte, que legalmente se conocen como silencios administrativos. En materia federal, las autoridades cuentan con el plazo máximo de 3 meses para emitir y notificar las resoluciones que recaigan a las peticiones que formules, salvo exista un plazo específico en el procedimiento que se inicia. Y en materia estatal puede variar. Caso Jalisco son 2 meses. Y que de no dar contestación dentro de alguno de los plazos, se actualiza alguno de los tipos de silencios administrativos. La positiva o afirmativa ficta se entiende que es en sentido benéfico a tus intereses, pues no requiere de una contestación per se, sino que con la sola emisión de determinado documento, la acción u omisión de la autoridad sobre determinado hacer o no hacer, se entiende que están contestando de manera favorable. Este tipo de silencio es más enfocado a solicitudes de emisión de actos regulativos, pues con el hecho de que cumplan los requisitos es motivo suficiente para que te sea emitido el acto administrativo solicitado en los términos o efectos que lo solicitaste. Por ejemplo, puede ser cuando solicitas una autorización, licencia o permiso de cualquier tipo y te expiden la licencia o documento. O no sé, solicitas que se instale algún tope o señalética en cierta calle y lo hacen. Se le denomina silencio porque no te emiten un oficio fundando y motivando por qué lo que solicitaste es procedente. No es necesario, incluso realmente es ocioso. La confirmativa ficta. Este silencio solamente aplica cuando hayas interpuesto algún recurso administrativo en contra de la contestación que te haya formulado la autoridad. Depende de la legislación, pero puede ser el recurso de revisión, de revocación o de inconformidad. Y esto implica que la respuesta o resolución que emitió la autoridad administrativa te fue desfavorable. La recurres en la instancia administrativa, no en la judicial, con el objeto de que se modifique para que sea favorable a tus intereses. Obviamente mediante el recurso de revisión, inconformidad o revocación, el que sea. Pero si la autoridad no te emite su resolución a este medio de defensa en el término de 3 meses, debes entender como que están confirmando el sentido de la primera resolución. Es decir, sigue siendo desfavorable y puedes hacer 2 cosas. Puedes esperar a que te emitan la resolución expresa mediante oficio con la conciencia de que no hay plazo para tal efecto. Incluso pueden pasar años o que nunca se emita la resolución, porque con el silencio se tendrá a entender que es contrario a tus intereses. O impugnar ese silencio administrativo mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o su equivalente a nivel estado para obligarlos a que contesten y en ampliación de demanda combatir esa resolución desfavorable. La negativa ficta. El ghosteo supremo. Sencillamente implica que si no se da contestación a tu solicitud, petición o reclamación dentro del plazo máximo de 3 meses, debes entender que es en sentido negativo a tus pretensiones. Mismo caso que en la confirmativa ficta tienes 2 opciones. Esperar a que te emitan una resolución expresa mediante oficio, sin plazo y sin nada. Lo cual te recomiendo que esperes sentado porque te vas a cansar. O impugnar ese silencio administrativo mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o su equivalente a nivel estado para obligarlos a que contesten y, mediante una ampliación de demanda, combatir esa resolución que te fue desfavorable. Es importante destacar que, como su nombre lo indica, son presunciones legales, ficciones legales, por lo que puedes optar por someterte a la ficción y considerar que se te resuelve en determinado sentido sin resolución o demandar el silencio administrativo y averiguar por qué. Pinches presunciones parece que son reglas generales.
La diferencia entre la confirmativa y la negativa ficta es que en la primera de estas tuviste una primera respuesta e interpusiste un recurso administrativo porque no estabas conforme. En la negativa no tienes absolutamente nada. Recomendaciones: ninguna. Hay que analizar lo que buscas, establecer una estrategia para valorar qué es lo más óptimo, acelerar el procedimiento o meterlo a la congeladora un rato. Porque si te están cobrando un crédito fiscal que desconoces e interpones un recurso administrativo, que se tarde lo que quieren, lo que haces una vaquita para pagarlo o garantizarlo, para posteriormente demandar su nulidad. Así que ya lo sabes, si a quien te andas ligando te da jalón a todo, te aplicó una positiva ficta. Si empezaron a hablar, propusiste una salida, te dijo que no y después se lo vuelves a proponer y no te dice nada, te aplicó una confirmativa ficta. Y si te deja de contestar durante un plazo máximo de 3 meses, te aplicó una negativa ficta. Y para nada estoy diciendo que vayas a demandar el silencio administrativo. No procede.